Bueno, el siguiente tema a ver es algoritmos. Dice aquí que algoritmos es un proceso o un conjunto de reglas que seguimos en cálculos o en otras operaciones para resolver problemas, especialmente por una computadora. Aquí de manera gráfica vemos cómo son pasos que tienen un estado inicial, que se ejecutan una serie de instrucciones. Probablemente esas instrucciones vayan a repetirse dentro de un ciclo, muy probablemente, y vamos a llegar a un estado finito de números, produciendo una salida en la que se termina ya la ejecución de nuestro algoritmo. Representamos algoritmos de dos formas, por medio de diagramas de flujo y por medio de pseudocódigo. El diagrama de flujo es un tipo de diagrama en el que se representa ese flujo de trabajo o de procesos mostrando los pasos como cajas de varios tipos y su orden, y lo conectamos por medio de flechas, algo parecido a esto que estamos viendo aquí, como tenemos estos cuadros, estas flechas, este cuadro diferente que es un cuadro de decisión, etcétera, ¿no? Y aquí vemos pseudocódigo. Pseudocódigo, ¿qué es? Es una representación de un lenguaje, pero un lenguaje falso. Por eso utilizan aquí la palabra pseudo, que significa falso. Nosotros a veces utilizamos esa palabra de manera despectiva, pseudoingeniero, pseudodoctor, etc. Aquí no es de manera despectiva. Aquí lo que queremos decir es que no necesariamente se trata de un código real. Por lo que, aunque nosotros vamos a utilizar un programa PSINT inicialmente para entender toda esta parte de fundamentos de programación, es más parecido a un lenguaje real en español, porque utilizamos siempre las mismas palabras. Pero, por ejemplo, en un pseudocódigo nosotros podemos hacer referencia a imprimir con la palabra imprimir, o con la palabra desplegar, o con la palabra mostrar, porque realmente indicamos la intención más que realmente la instrucción en sí. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, un programa representado de las dos maneras, de manera de diagrama de flujo y aquí de la manera de pseudocódigo. Por ejemplo, aquí decimos la lámpara no funciona. Siguiente punto, vamos a averiguar si la lámpara está conectada. No está conectada, entonces conecta la lámpara. Si está conectada, entonces fíjate si la bombilla no está quemada. Si está quemada, entonces reemplaza el bulbo, y si no, pues reemplazas la lámpara. Y aquí tenemos el mismo proceso, pero descrito con pseudocódigo. Aquí preguntamos con palabras: si lámpara está conectada, es verdadero. Entonces vamos a preguntar nuevamente: si el bulbo está quemado, es verdadero. Entonces reemplazamos el bulbo. Si no, reemplazamos la lámpara, pero aquí en el mismo nivel. Si está conectada, aquí sería si no está conectada, entonces conectaríamos la lámpara. Ok. Anteriormente el código, en muy inicios de las primeras computadoras, pues se hablaba de que se programaba en unos y ceros, en código binario. Después hubo una evolución en el que se programaba ya con un lenguaje un poco más entendible, pero también todavía muy complicado, que es ensamblador. Y después, en otra siguiente evolución, se hablaban de lenguajes que se parecían más ya a nuestro lenguaje, y cada vez estas evoluciones han producido lenguajes más fáciles de utilizar, en las que se utilizan palabras en inglés generalmente. Pues nosotros estamos ahorita estudiando un punto en el que tratamos de entender cómo se le habla a compiladores de lenguajes, pero lo estamos haciendo de una manera muy genérica, que es el pseudocódigo, que eh, es hablar más o menos de la intención del código, de cómo sería ese flujo de la intención de código, pero de manera genérica, para después trasladarlo a otro programa. Aquí vamos a ver un diagrama de flujo. Es un capítulo de la serie de Big Bang Theory, en el que Sheldon está interesado en hacer una amistad, pero como no se le da la parte social, entonces él cree
que encontró el algoritmo para hacer la amistad. Vamos a ver esto. Oh, good. You're just in time. I believe I've isolated the algorithm for making friends. Sheldon, there is no algorithm for making friends. Hear him out. If he's really onto something, we could open a booth at Comic-Con, make a fortune. See, my initial approach to Kripke had the same deficiencies as those that plagued Stu the Cockatoo when he was new at the zoo. Stu the Cockatoo? Yes, he's new at the zoo. It's a terrific book. I've distilled its essence into a simple flowchart that will guide me through the process. Have you thought about putting him in a crate while you're out of the apartment? Hello, Kripke. Yeah, Sheldon Cooper here. It occurred to me that you hadn't returned any of my calls because I hadn't offered any concrete suggestions for pursuing our friendship. Perhaps the two of us might share a meal together. Si se fijan, aquí está en un punto del diagrama del flujo donde le está preguntando si quiere compartir una comida con él. Y aquí tiene un cuadro, perdón, un flujo de decisión. I see. Well, then perhaps you'd have time. Ok, entonces aquí si se fijan, la otra persona le contestó que no. Entonces aquí pregunta cuál es la respuesta de la invitación que hizo. Y la respuesta fue no. Entonces aquí le va a hacer la siguiente pregunta, que si desea alguna bebida. For a hot beverage. Popular choices include tea, coffee, cocoa. I see. No, wait, don't hang up yet. But... Ok, la respuesta como ustedes pueden ver fue no. Entonces ahora le está preguntando le va a preguntar si quiere hacer alguna actividad recreativa. What about a recreational activity? I bet we share some common interests. Tell me an interest of yours. Really? On actual horses? Tell me another interest of yours. Oh, no, I'm sorry. I have no desire to get in the water till I absolutely... Ok, ahora si se fijan, el que está rechazando porque no le interesan las actividades que le sugiere Kripke es Sheldon. Entonces aquí podrían estar en un ciclo infinito porque si siempre está rechazando y rechazando y rechazando, se va a quedar en esta área. Absolutely have to. Tell me another interest of yours. Uh-oh, he's stuck in an infinite loop. I can fix it. It's interesting, but isn't ventriloquism by definition a solo activity? Yeah. Wait, tell me another interest of yours. Is there any chance you like monkeys? Yeah, what is wrong with you? Everybody likes monkeys. Hang on, Kripke. A loop counter and an escape to the least objectionable activity. Howard, that's brilliant. Ok, ahí si se fijan mencionó que puso un contador, es decir, para que el ciclo no fuera infinito, porque ahí podrían haber estado horas y horas rechazando la actividad. Entonces hace un contador y cuando llega ese contador, la actividad que le pareció menos desagradable es la que va a elegir. I'm surprised you saw that. Gee, why can't Sheldon make friends? All right, Kripke, that last interest strikes me as the least objectionable, and I would like to propose that we do that together. Tomorrow. Yes, I'll pay. All right, goodbye. All right. Time to learn rock. Pues es una... obviamente no son el tipo de problemas que se resuelven, ¿no? Con un diagrama de flujo. Van a ver cuando lo estemos realizando que son problemas más sencillos de resolver, pero este es un ejemplo en el que en este programa se utilizó un diagrama de flujo para resolver esa situación. Aquí, como ustedes ven, tienen el programa. Este es el diagrama de flujo que hizo Sheldon. Y aquí ya contiene las modificaciones que hizo este otro personaje, olvidé su nombre. Pero aquí ya tienen ustedes ese mismo diagrama de flujo. Bueno, aquí podemos ver otro diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo muy sencillo, en el que nada más se piden dos números,
se suman y se imprime la respuesta. En el caso del pseudocódigo, pues sería obtener esos dos números, sumarlos e imprimir la respuesta. Este es un pseudocódigo muy genérico, se podría hacer mejor, o sea, se le podría pedir primer número, ponerlo en una variable, pedir segundo número, ponerlo en una variable, hacer la suma, asignar esa suma a otra variable y después imprimir la respuesta. Porque el pseudocódigo, por ser pseudocódigo, por no ser un código verdadero, nosotros podemos implementarlo de maneras diferentes. El nivel que yo les voy a pedir es un nivel un poquito más específico. Este tipo de pseudocódigos no van a ser aceptables. Vamos a acercarlo un poquito más a un programa real. ¿Ok? Bueno, los símbolos que se utilizan, tenemos este símbolo que lo utilizamos para indicar que se trata del principio o del fin. Tenemos este otro símbolo que indica que se trata de un input o un output. Input es, por ejemplo, cuando nosotros ponemos algo desde el teclado, o output es cuando mandamos a imprimir a la pantalla. Generalmente usamos también una flechita hacia adentro para indicar que se trata de un input, o una flechita hacia afuera dentro de esta misma figura para indicar que se trata de una salida y no una entrada. ¿Okay? Los procesos los marcamos con este cuadro y las decisiones con este rombo. Es decir, con este rombo vamos a tener dos salidas, una salida para el sí y una salida para el no. ¿Ok? Bueno, esto ya lo expliqué anteriormente. Por ejemplo, aquí en la decisión tenemos la X es mayor que 7. Si la respuesta es sí, se va a ir por un camino, y si la respuesta es no, se va a ir por otro camino. Aquí tenemos un algoritmo que calcula la edad, aquí descrito con pseudocódigo y aquí descrito con diagrama de flujo. En el pseudocódigo, pues comenzamos, obtenemos el año en el que se nació, calculamos la edad a partir de el año actual menos el año de nacimiento, y por cierto, hubiera estado padre que pusieran esa parte, y después imprimimos la edad. Si la edad es mayor que 50, aquí imprimimos la palabra old y aquí terminamos. ¿Okay? Aquí tenemos el mismo proceso en diagrama de flujo. Obtenemos el año, calculamos la edad utilizando probablemente el año actual, imprimimos la edad y hacemos la pregunta: si age es mayor que 50, si es yes o true, pues va a imprimir este old. Aquí hacemos un cuadrito de input-output. Si le hubiéramos puesto la flechita hacia afuera estaría más completo y se termina el programa. En el otro caso, en el caso no, nada más termina el programa. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema introductorio de algoritmos.